Si el hombre no encuentra la felicidad en sí mismo, nunca la encontrará fuera de sí. Palabras dichas por Don Vasco de Quiroga. Me presento. Mi nombre es Héctor Maya y soy estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional. El objetivo de este video es analizar la vida y obra de Don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga. Tal vez usted ya escuchó de él. Tal vez notó que escuelas, hospitales, monumentos están dedicados en su honor. Pero ¿quién era él? ¿O qué hizo para tenerlo tan presente hasta el día de hoy? Bueno, empecemos hablando desde sus inicios. Él nace aproximadamente en el año de 1470. Se dice aproximadamente porque no se sabe con exactitud el año en el que nació. Lo que sí se sabe es que nació en la ciudad de Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila, allá en España. Él es el segundo hijo, o fue el segundo hijo, de una familia noble. Él estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Él ahí, según los registros, destacó por su inteligencia y dedicación al estudio. Cuando él termina sus estudios, sale a Sevilla y luego se va a Granada, donde trabajó como juez en la Real Audiencia. Cuando estuvo en este cargo, él mostró un gran interés por los problemas sociales y las condiciones de vida de la población más pobre allá en España. Esto como resultado fue que se dio a conocer como un juez justo y humanitario. Como resultado de eso, en el año de 1527 fue elegido para formar parte de la Junta de la Reformación de las Indias. Este era una institución española, creada en el año de 1526 por el rey Carlos V. Fue creada con el objetivo de corregir los problemas que estaban surgiendo en las colonias españolas en América. Bueno, él ya estando o formando parte de esta junta, desarrolla un interés especial por la situación de los indígenas en México y se compromete para trabajar por su bienestar. Ya con el interés que él tenía por México, en el año de 1530 fue nombrado obispo de la recién diócesis en Michoacán. Aunque este nombramiento se le dio en España, no salió directamente a México. Él decide permanecer en España por un tiempo con el fin de recaudar fondos y reclutar personal para sus proyectos en México. Él fue una parte importante o colaboró en la elaboración de las leyes de las Indias. Él llega a México, por fin llega a México en el año de 1533. Cuando él llega se da cuenta de que la población indígena estaba siendo maltratada por los españoles, así que se compromete para mejorar sus condiciones de vida. Para esto, él inicia una serie de proyectos sociales y económicos que hasta el día de hoy siguen teniendo un gran impacto para la economía. Otra de las cosas que también él hizo en su estancia aquí en México fue la creación de los pueblos hospitalarios. Esos pueblos estaban diseñados para ser autosuficientes, sostenibles y proporcionaban educación y atención médica a los habitantes. También trabajó él para mejorar el estatus legal y social de los indígenas. Promovió la enseñanza de las habilidades prácticas. Llega aquí a Michoacán y lo primero que, bueno, no lo primero que hace, entre sus obras pues más destacadas que hizo para ayudar a la comunidad, fue la creación
de numerosos hospitales, escuelas dentro del territorio michoacano. Por ejemplo, creó talleres de artesanías con el fin de fomentar la producción de los textiles y la cerámica. Ayudó a darles un empleo. Y no solo eso, sino que también impulsó la economía local. Otra cosa que también hizo fue fundar un colegio, el Colegio de San Nicolás, aquí en Pátzcuaro en el año de 1540. Cabe recalcar que esta fue la primera institución en América Latina en ofrecer educación gratuita a los indígenas. También creó el Hospital de Santa Fe, allá en Santa Fe de la Laguna en el año de 1533. Cuando él la funda o crea este hospital, se convierte en un modelo para los nuevos hospitales que se estaban formando en la región. Uno de los hospitales más importantes en Michoacán en aquella época fue el Hospital de la Purísima Concepción, también fundado por don Vasco de Quiroga en Pátzcuaro en el año de 1549. Él también estuvo presente en la creación de nuevos pueblos. Como por ejemplo, estuvo para la fundación de Pátzcuaro en el año de 1540. Este se convirtió en una de las ciudades más importantes en Michoacán, que sigue siendo muy reconocida hasta el día de hoy por su centro histórico, que sigue muy bien conservado, el lago y su tradicional fiesta de Noche de Muertos. También fundó Tzintzuntzan en el año de 1540, esa que recalca que ya era la antigua capital del reino Purépecha. También fundó Santa Fe de la Laguna en el año de 1533 y Huatzio en el año de 1540 y Quiroga en el año de 1537. Hasta el día de hoy sigue siendo conocido por sus talleres de artesanías en madera y cuero. Ahora, su obra religiosa, porque no solamente estuvo aquí en México para ayudar a que se le respetara más a los indígenas, sino que también estuvo muy presente o fue defensor de la reforma de la Iglesia Católica. Él trabajó para mejorar la educación y la disciplina de los sacerdotes, así como para combatir la corrupción y el abuso a los clérigos. Don Vasco también se esforzó por promover una mayor participación de la población en la vida religiosa, ya que enseñó a la gente a rezar y a respetar los principios de la fe cristiana. Además de que estableció seminarios para la educación de los futuros sacerdotes. Vasco de Quiroga fue un obispo muy activo en la región de Michoacán. Ayudó a la creación de varias iglesias y catedrales aquí mismo. Por ejemplo, una de ellas es la Catedral de Morelia, que hasta el día de hoy se considera entre las más grandes y hermosas de México. Fue construida allá por el siglo XVI y su construcción está basada en la arquitectura colonial española. Otra también fue la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, ubicada en Pátzcuaro, o la Iglesia de San Francisco. Esa está ubicada en el municipio de Tzintzuntzan. También la Capilla de la Salud. Esa está ubicada en Santa Clara del Cobre, o el Templo de San Juan de Parangaricutiro. Ese, a pesar de que fue destruido en una erupción volcánica en el año de 1943, sus ruinas siguen siendo hoy un importante atractivo turístico. Esas son algunas de las iglesias y catedrales que fueron creadas o ayudó en su construcción don Vasco de Quiroga. Este legado religioso que dejó sigue siendo una parte importante
en la historia y cultura de Michoacán. Don Vasco de Quiroga, además, también fue escritor. Entre sus obras destacan, por ejemplo, La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Este fue un libro en el que se relatan los horrores de los españoles que hacían con el pueblo indígena. Otro de sus libros que también destaca es La Utopía de la Paz. En ese se describe una visión de una sociedad justa y armoniosa. Finalmente, don Vasco de Quiroga murió en el año de 1565 en Uruapan, Michoacán, pero su legado sigue siendo importante en la historia de México. Su trabajo en la construcción de pueblos y su defensa de los derechos de los indígenas lo convirtieron en una figura clave en la lucha por la justicia social en México. Además, dio un gran enfoque en la educación y la formación de habilidades prácticas, las cuales siguen siendo hoy muy importantes. Por esa razón es que se recuerda mucho a don Vasco de Quiroga. Por esa razón podemos ver escuelas, hospitales, monumentos dirigidos en su honor. Y eso es todo por mi parte. Espero que la información dada hubiera sido lo más clara posible. Les agradezco el tiempo que tomaron de ver este video. Gracias.